Muy buenas tardes. Arrancamos con su programa el día de hoy, Tóxicamente Informadas. El título que tenemos el día de hoy este programa es ¿las realidades se crean? Es una interrogante que probablemente ustedes también se han hecho. Me acompaña... Hola, bienvenidos. Mi nombre es Imelda Arellano. Soy Connie Navarro y pues arrancamos el día de hoy con este tema o este interrogante más que nada, ¿no? ¿Las realidades se crean? Yo creo que es retomar como con un ejemplo, ¿no? Cuando Sí. hablamos de realidades, pues va muy de la mano con la palabra creencias. Un ejemplo de esto sería pues el hecho de hace años cuando la mujer no era permitido el voto. Y si nos vamos más atrás, bueno, pues tampoco los esclavos tampoco se le permitía, se consideraba que no tenían la capacidad para emitir su voto o para saber elegir un gobernante. Actualmente, pues vemos ese cambio donde se rompe con esa creencia y actualmente pues ya hay la capacidad, se le otorga a la mujer la capacidad de tener o de otorgar ese voto y tener ese poder de emitir un deseo y poder plasmarlo y poder elegir sus gobernantes. Hasta el día de hoy, bueno, pues tenemos que aprovechar ese triunfo que se logró para la mujer, ¿no? Pero es precisamente eso, es una creencia que en su momento se volvió una realidad, ¿sí? Y bueno, pues ahora estamos... Sí, las creencias nos generan realidades y una de las realidades, hablando ya en el contexto social, son las creencias que implantan los gobiernos, que se ha especializado en los gobiernos, generalmente, bueno, democráticos, pero más los dictatoriales, que a través del desarrollo de los medios de comunicación que se convirtieron en medios de comunicación masivo como el radio, la televisión y hoy en día las redes sociales. Los gobiernos manejan, trabajan en estrategias de manipulación de información en el cual siembran a la sociedad creencias de que el gobierno funciona y funciona bien. Así es, hace rato comentaba el ejemplo del hecho de que la mujer se le otorgó eso de poder votar, de poder salir a la calle y emitir su voto. Y es como ver que las creencias cambian y eso hace que las realidades también vayan siendo factibles y vayan siendo realmente eso, podamos verificar, comprobar que lo que estamos viviendo, esa verdad es una realidad en ese momento, se van creando y va evolucionando, va cambiando. Y pues precisamente el día de hoy pues vemos como en noticias escuchamos algunos comentarios que se hacen ver como si fueran verdades o realidades que nada que ver con lo que está sucediendo en nuestra ciudad. Se nos hace creer, se nos hace que incluso lo que comenta mi compañera de los medios de comunión precisamente es una parte en la que intervienen muy fuerte ellos, donde nos crean una realidad que nada que ver con lo que está sucediendo, ¿no? Que hay mucho en este tema, las llamadas mañaneras, que el hecho de que todos los días te digan que están gobernando muy bien y que todo está muy bien, no es parte de sembrar una creencia que lo refuerzan con la entrega de apoyos sociales. Entonces generan una creencia en la comunidad o en la sociedad de que está funcionando muy bien y aún más cuando se entregan estos apoyos sociales. Ahora, sí hay una realidad en el sentido de... lo que pasa es que hay varias realidades o el tema en el cual estamos desde la introducción tratando de comentarles es que existen una serie o varias realidades en base a las creencias, inclusive realidades individuales, inclusive en un contexto familiar. Es el que nos hacen, se dice que te crean una necesidad, pero hay que ver la palabra, te crean una necesidad
para crearte una realidad que va con la solución, entre comillas, ¿no? Exacto. Esa es la parte donde interviene, creo, esos apoyos que nos hacen ver donde hay una necesidad muy fuerte, ¿no? Ahora, una verdad es que tienes que cubrir necesidades. Así es. Alimento, salud, y los apoyos sociales aparentemente resuelven esa verdad o realidad, pero hay otra realidad en la cual podemos subsanar nuestras necesidades prioritarias, que sería siendo un ser humano productivo. ¿En qué consistiría, Connie? Bueno, partiendo de que existen dos panoramas, ¿no? Uno donde están esos apoyos sociales que son para cubrir esas necesidades que tiene el ser humano y que están ahí, nadie puede evitar que te dicen, están esas necesidades que hay que cubrir, y estos son apoyos sociales que te estoy donando, te estoy apoyando, precisamente es la palabra, ¿no? Pero también hay otro panorama, que la función del Estado es crear riquezas. Es como cuando dicen, no me des el pescado, enséñale a pescar. Entonces, las dos panoramas, las dos vertientes que hay, una donde por un lado el Estado te brinda apoyos sociales, pero por otro lado la obligación del Estado es generar riqueza que permita a la persona generarse esa riqueza para seguir adelante y no depender de una autoridad. Sin embargo, al darte el apoyo, pues te anulan completamente esa parte de generarte riqueza, te van apagando, digamos, ¿no? Hay un ejemplo que le comentaba hace un momento, Imelda, que hace muchos años estábamos en la especialidad de la OBC, y preguntó uno de los maestros, ahí nos preguntaba a qué se pensaba que tan pocos alumnos hubiéramos retomado el estudio allí en la UBC, siendo que se había brindado muchas facilidades y muchas oportunidades para retomar ese grupo iniciar otra vez la clase. Entonces quería saber por qué había el grupo tan reducido. Entonces una de mis compañeras venía ya de Veracruz, y cuando hacen esta pregunta, ¿por qué era esta? Entonces dice ella, mire, yo vengo de Veracruz, batallé mucho para salir de mi pueblo, para venir aquí a esta ciudad. Empecé ayudando a limpiar una casa y me costó mucho trabajo llegar y prepararme, terminar mis estudios aquí, pero siento que yo llegué aquí con mucha hambre de aprender, hambre de entender, y me parece que aquí, como están tan fácil, entre comillas, las cosas, no hay la necesidad como yo tengo en mi pueblo, se perdió esa hambre de querer las cosas. Entonces, este ejemplo siento que es un poco la comparación de entender estos dos panoramas que nos plantean. Por un lado, la necesidad, nos crea la necesidad, e inmediatamente nos tienen el remedio, que son los apoyos. Aquí están. Ahora, por el otro lado, se olvida de la obligación que el Estado es de crear esa riqueza, de aumentar esa riqueza, de impulsar emprendimientos, de impulsar hospitales, de crear escuelas, de crear universidades, de ir fomentando que la persona vaya creando su propia riqueza, no que le estén dando esa pastillita, ese calmante, lo que son los apoyos que tal vez solucionen ese momento, sí, pero no es la respuesta correcta, te solventa, es como un curita que te dan, pero realmente no te sana. Lo que está aconteciendo el siguiente mes, vuelve a suceder lo mismo, estás sin un 5, estás sin nada, y vuelves a esperar ese apoyo. Es el cuento de nunca acabar, ¿no? Esta parte, ¿no? Sí, los apoyos sociales son limitados, definitivamente, pero son el complemento de ese lavado de cerebro que se da día a día en los medios de comunicación, y son una especie de complemento que, bueno, embona en cierta manera muy bien para generar una realidad que cubre una verdad, que es necesidades primordiales del ser humano, pero la otra verdad, que a su vez es una realidad, es que, o una verdad, porque sí, las realidades muchas de las veces sustituyen a la verdad. O sea, ese conjunto de creencias, como el primer ejemplo que mencionó Connie, que una realidad que vivieron las mujeres del siglo XVIII, inicios del XIX,
esa realidad en base a la creencia de la que la mujer no tenía la capacidad de pensar para decidir sus gobernantes en un sistema de voto, era una realidad generada por una creencia, pero la verdad es que tanto mujeres como hombres tienen capacidad de pensar, que hoy en día si quieres la usas y si no, no la usas, esa capacidad para pensar y elegir, ¿verdad? Sí, pero fíjate, curiosamente también las redes sociales cómo sirven, cómo apoyan, pero también el darse cuenta que también manipulan en cierta forma el estarte contando una historia que no es real, donde te dicen estamos perfectos, no hace falta que abran más hospitales, no necesitamos medicamento, hay bastantes, se están abriendo todos los días empresas, tenemos una seguridad al 100%. La gran botica, sí, entonces, y que estamos bien seguros. Te venden eso y es tan repetitivo, a veces en algunos medios de comunicación, en algunas de las redes se repite, se paga por esos tipos de anuncios, y entonces a veces se cae en esa gran mentira y termina por hacerse una realidad, entre comillas, pensando que es la realidad que se está viviendo, cuando pues sabemos perfectamente que no es esa la situación, ¿no? Sí, se genera una realidad en base a una verdad. La verdad es que necesitamos cubrir nuestras necesidades y, como dice Connie, sí, pero entonces está la otra realidad, que el ser humano es un ser humano con capacidad de producir para cubrir sus necesidades. Es que pues, a eso es, ahorita que hablamos de los dos panoramas que existen precisamente, que el ser humano está preparado y tiene la capacidad, tanto mental como físicamente, de poder desarrollarse, y es más, tiene una necesidad de trabajar, de tener actividades físicas y generarse una forma digna de vivir, no de estirar la mano y que me estés dando, gobierno. O sea, permíteme que yo puedo crecer. Sin embargo, lo que creo que se está fomentando más, el que se caiga ese espíritu de emprendimiento, ese espíritu de crecer, ese espíritu de realizarse como ser humano, se va apagando cuando te limitas solamente a esperar pues esos apoyos que en su momento pues tienen que tomarse esos apoyos, no son regalados también, no estamos hablando de que se nieguen a recibirlos, sino simplemente el hecho de que no es la única respuesta o la única solución a la problemática que estamos viviendo hoy. Ese es un curita que se está dando, eso no resuelve la situación que estamos pasando. En los gobiernos totalitarios, en los gobiernos comunistas, en las dictaduras, pues sí, deja de generarse riqueza, no se impulsa un sistema adecuado para que los seres humanos exploten su naturaleza, como lo menciona Connie, esa naturaleza de emprendimiento, de mejoramiento, pero también agréguenle la violencia, la violencia en todos los sentidos, en los medios de comunicación, la violencia física, las enfermedades, la falta de un sistema de salud efectivo, pues bueno, te hace un ser totalmente débil, te hace un ser depresivo. Y pues sí, y hablando más en adultos mayores, toda esta violencia, los hijos en la mayoría o un buen porcentaje de hijos o nietos en la drogadicción, pues te genera un ser totalmente dependiente de lo que llega en cada mes, al ser seres que anulan tu capacidad mental. Pues imagínate cómo voy a estar pensando en emprender cuando tengo enfermedades que no puedo cubrir, cuando tengo los hijos en drogadicción. Estoy hablando de un tema en lo general. Entonces anulan en diversos puntos el espíritu del ser humano, Connie. Y pues sí, precisamente el tema que traíamos ahora, las realidades se crean, pues es por esta situación. Yo creo que para nadie es desconocido lo que estamos viviendo actualmente en la ciudad, ¿no? Donde se nos explica,
canta, parece un canto todos los días que estamos perfectos, estamos muy bien, no sucede, no pasa nada. Y pues vemos, no es, tal vez no es un secreto el que sabemos la situación que estamos viviendo, pero tampoco no hay la respuesta a veces que que daría como debería ser de la sociedad, ¿no? Por el hecho de que hoy sábado aconteció ese evento, esa reunión que se tenía programada. Creo que hubo pocas personas que acudieron. Sin embargo, con las personas que estuvimos hablando, comentando, pues no están de acuerdo con la situación que estamos viviendo, pero no sé si sea el temor o tal vez el calor. Hay que pensar que probablemente También el calor de Mexicali no permitió el que arreció. se manifestara el día de hoy, pero pues seguimos planteando la situación. Seguimos, como bien se menciona, tenemos, hablando del aspecto social, tenemos dos escenarios: los que creen que todo está bien o se engañan, y los que creemos que el ser humano necesita, o el gobierno necesita, tomar sus responsabilidades para generar una sociedad más productiva, más feliz, más centrada en el ser humano. Y que bueno, vienen otras realidades que yo creo que la próxima semana comentamos, esta situación con Estados Unidos, Connie, que quizás es otra realidad, o es una realidad que va a atacar a la verdad. Creo que para mí todos estos acontecimientos me han parecido un show, una obra de teatro desde hace algunos años que empezaron a darse este gobierno, ¿no? Que me suena más a obra de teatro, a show, y empieza la función y nos cambian de actores, nos cambian de protagonistas y de todo, pero el show sigue. Así que sí, es verdad, Imelda, yo también estoy de acuerdo contigo en que la próxima semana, este show continúa, y la próxima semana yo creo que tendremos una respuesta tal vez de nuestros vecinos, pero va a haber otra realidad en base a la verdad. Nuestros vecinos están captando, creo que se están dando cuenta también de lo que está sucediendo. Es algo que no se puede ocultar, ¿no? Es algo que no se puede ocultar. Entonces así es. Nos vemos la próxima semana y muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Nos vemos.